A mí Dios no me envió a predicar profecía, ni escatología, a ninguno de los suyos. Nuestro Señor Jesucristo, los suyos, a sus creyentes, no lo ha enviado a predicar escatología, ni profecía, ni bautizar en agua, sino a predicar el Evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice: el Evangelio que yo os anuncio a ustedes, no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio de nuestra salvación es una proclamación que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar del infierno, salvarnos de nuestros pecados que se pagan con la muerte del alma, con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mas la dádiva, el don gratuito, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el alma, dice Dios: el alma que pecare, esa morirá. El alma, muerte del alma por pecar, Ezequiel 18:4. Entonces, Cristo vino a salvarnos el alma de la muerte del alma nuestra por los pecados. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte por nuestros pecados? En conformidad a Ezequiel 18:4, cuando Dios dijo: el alma que pecare esa morirá. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Entonces, el Evangelio anunciado por el apóstol Pablo, que es una proclamación de algo específico que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, y que el Señor se lo reveló exclusivamente al apóstol Pablo, este Evangelio, el Evangelio paulista, para ser predicado entre los gentiles, el Señor solamente se lo reveló al apóstol Pablo. Y esta proclamación, estas buenas nuevas de salvación, el Evangelio del apóstol Pablo, responde a la pregunta: ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Y que nosotros debemos depositar fe en esto que hizo Cristo para poder ser justificados. ¿Me entienden? Miren, hoy en día hay muchos maestros que enseñan doctrinas, escatología, profecía, pero ellos no anuncian el Evangelio que el Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Y que este anuncio, este Evangelio, lo que declara es lo que específicamente tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestras almas, de que nuestras almas sean condenadas a la muerte por nuestros pecados. Cuando una persona se identifica a sí mismo como un cristiano creyente: yo soy cristiano, dice la persona, soy cristiano, creo en Cristo, ya. Esa persona puede entrar dentro del ámbito de los falsos cristianos o de los genuinos cristianos, ¿me entienden? El resto de la gente del mundo no tienen ningún vínculo con Cristo, ellos van marchando al infierno, porque fuera de Cristo en ningún otro hay salvación, como dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Y responder penalmente por los pecados significa la muerte del alma. Entonces, toda persona que diga ser cristiano y que tenga conocimiento a nivel de maestría o un doctorado, que le digan doctor Armando Alducin, doctor David Diamond, doctores, maestros, bueno, habría que evaluar si esas personas están anunciando el Evangelio que el apóstol Pablo lo recibió del Señor Jesucristo para ser predicado entre los gentiles. Entonces, toda proclama que indique que el ser humano tiene que hacer, que indique lo que el ser humano tiene que hacer, no es el Evangelio. Toda proclamación, todo anuncio que indique lo que el ser humano tiene que hacer para ser salvo, eso no es el Evangelio. Por ejemplo, si el doctor Armando Alducin o el doctor David Diamond o Gary Lee, el pastor Sierra, no sé, el que sea, toda esa gente que se denominan pastores evangélicos, los pastores, si esas personas que están vinculadas con Cristo y son del mundo cristiano, ellos predican, anuncian lo que el ser humano tiene que hacer para, según ellos, ser salvo, no están anunciando el Evangelio del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo dice que el Evangelio que el Señor, dice que el Evangelio que el Señor a él se lo encomendó predicarlo a los gentiles. El apóstol Pablo dice que este anuncio de salvación, de buena nueva de salvación, este Evangelio es de él, de Pablo, le pertenece al apóstol Pablo.
porque el Señor Jesucristo se lo reveló solamente al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. El Señor jamás se lo reveló a los apóstoles que fueron enviados, a los de la circuncisión, a los hebreos, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Jacobo, Santiago, no. Solamente a aquel apóstol al que el Señor lo envió, a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Solamente el apóstol Pablo, el Señor le reveló este anuncio de salvación para ser predicado entre los gentiles. El Señor no se le reveló al apóstol Pedro, Juan, Jacobo, no, a ellos no. Ninguno de esos apóstoles jamás está escribiendo en la Biblia a los gentiles, diciéndole, por ejemplo, a los romanos o a los griegos: y os hago saber, hermano, el evangelio que os prediqué. Eso tú no lo encuentras escrito en las cartas del apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, jamás, nunca. Solamente en las cartas paulistas, específicamente en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Allí, el apóstol Pablo dice a los griegos, que eran gentiles, no eran judíos, porque el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. A ellos, a los gentiles que estaban en Grecia, en Corinto, les escribe el apóstol Pablo y les dice, en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. No hay otro. No hay otro. Es un solo. A los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. El único verdadero es el mío, el del apóstol Pablo. El evangelio predicado por el apóstol Pablo es el único evangelio que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados. No hay ninguna otra proclama que indique específicamente lo que específicamente tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 2:16, con justo derecho, con justa razón, escribe el apóstol y dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mí, mi evangelio. Con justo derecho el apóstol Pablo dice: el evangelio de salvación para los gentiles es mío, yo lo anuncio. El apóstol Pablo dice: si os asís a la palabra que os anuncié, que os prediqué, a no ser que en vano creíste. 1 Corintios 15, versículo 1 a 7. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene la proclamación de lo que hizo Cristo en la cruz, específicamente para podernos salvar, lo que específicamente hizo Cristo, específicamente para podernos salvar de nuestros pecados. Aquí viene la proclama. Este es el anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así, haciendo esto, Cristo nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Fuera de este anuncio, no hay ningún otro más. No hay otro. Fuera de este anuncio, no hay ningún otro más que especifique lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. En ningún otro pasaje más de la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, solamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y este anuncio se llama el Evangelio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 2:16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y lo dice en justo derecho el apóstol Pablo. No se está abrogando nada que no le corresponda, porque el evangelio de salvación a los gentiles, el Señor se lo reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Es de él, de Pablo, el evangelio. Es de él, le pertenece a él. Entonces, el apóstol Pablo, con razón, que dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 9:16. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no os anunciaré a ustedes el evangelio, que el Señor me lo encomendó a mí para predicárselo a ustedes, los gentiles. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. Entonces, es muy importante que el ser humano atienda el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, porque el Evangelio predicado del apóstol Pablo es la revelación del Señor en relación a lo que tuvo que padecer Cristo para podernos salvar, y que los seres humanos tienen que creerlo con fe para ser justificados, para poder ser salvados, para poder hacer efectiva para sus almas la vida eterna que Cristo consumó en la cruz para todo ser humano que pise el globo terráqueo. Tiene que hacerla efectiva por la fe, pero esa salvación hay que hacerla efectiva por la fe en el Evangelio.